Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, Josebi. Espero que estén muy bien. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Andrea Marichal. Soy una de las integrantes del equipo de FisioCon. Y bueno, el día de hoy en nuestro LiveCon nos van a acompañar los fisioterapeutas Aaron Pérez y Josebi Piris. Entonces, para los que no lo saben, un LiveCon consiste en un espacio en el que podemos interactuar con dos fisioterapeutas y bueno, les podemos hacer preguntas sobre un tema. El tema de hoy se llama Volver a las bases de la ciencia. Entonces, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la casilla de preguntas y con gusto se las haré al ponente. Entonces, les recomiendo que se queden hasta el final porque hoy tenemos dos sorpresas. La primera la revelaré al final. Al final, cuando todos estén, daré la primera sorpresa y será de parte de Fisiotito. La segunda es que para aquellas personas que se estén conectando, se queden durante el live y quieran participar en el curso con el fisioterapeuta Aaron Pérez, pero todavía no se hayan inscrito, les vamos a hacer una super promoción. Entonces, ¿en qué consiste esta promoción? En un 25% de descuento en el precio de la inscripción individual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para optar por esta promoción? Muy fácil, solamente tienen que escribir Fisiotito en los comentarios de aquí del live, tomarle un capture de pantalla y al momento de inscribirse y llenar el formulario, subir ese capture de pantalla. Esta promoción será solamente para las personas que cumplan con este requisito. Entonces, sin más nada que agregar, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer ponente hoy, Josebi Piris. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, para quienes no los conocen, nuestro querido amigo que nos acompaña el día de hoy es el fisioterapeuta de la selección de China de fútbol sub-16. Tiene un máster en fisioterapia deportiva de la Universidad Pública de Valencia, España. Tiene diversas formaciones en valoración y diagnóstico y es coordinador de Queres Formación. Bienvenido, Josebi. De verdad es un placer para nosotros tenerte aquí el día de hoy. Nada, muchas gracias a vosotros y a todo el equipo por invitarme. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Es un poco personal, ¿sí? Entonces, la Sin pregunta es, problema. ¿por qué este tema? ¿Qué experiencias has tenido que los motivó a ustedes dos a hablar de este tema el día de hoy? Más que nada que es el tema más básico y fundamental de cara a ser un profesional de la salud y es un tema que normalmente olvidamos. Yo creo que por comodidad y por querer crecer muy rápido, muchas veces somos muy poco pacientes y como digo, queremos avanzar antes de lo que deberíamos o antes de lo que sí, de lo que deberíamos, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida lo básico. Es decir, queremos tratar a un paciente con dolor crónico antes de aprender fisiología o queremos tratar a un deportista de élite antes de conocer la anatomía. Entonces, para mí el ser pacientes, el tener pensamiento crítico es una base fundamental de cara a ser un buen profesional y por eso yo creo que es importante que no olvidemos nunca las bases para ser un profesional de la salud y de ahí el tema. Muy bien. ¿Y cuáles son estas ciencias de la salud que consideras bases y por qué? Bueno, anatomía y fisiología yo creo que es lo más básico, ¿no? De hecho, por eso está en todos los principios de nuestra carrera. Y a partir de ahí los mecanismos, ¿no? Los procesos que se dan en el cuerpo en relación a la anatomía y a la fisiología. Y luego, por añadirte algo más, pues obviamente la psicología hoy en día se está viendo que también tiene un rol muy importante dentro de la rama sanitaria. E incluso la filosofía, también te diría, de cara a desarrollar ese arte de pensar, ¿no? De que seamos críticos con nuestro paciente, de que seamos críticos con nosotros mismos. Entonces, esas serían las ramas troncales con las que yo me quedaría. Muy bien.
¿Y qué otras ramas de la ciencia, como la física o la química, forman parte de estas bases? Bueno, yo creo que las dos son fundamentales, enmarcadas dentro de las troncales que he dicho. La química forma parte de la fisiología. El conocer un poquito de las bases de la química te va a ayudar a comprender mejor la fisiología. Y luego la física forma parte de muchos fundamentos biomecánicos que, como profesionales del movimiento que somos, muchas veces debemos conocer, o es bueno que entendamos. Por ejemplo, cuando hablamos de vectores de fuerza de cara a analizar un movimiento, o de cara a enfocar una readaptación, una rehabilitación, no es que debamos ser expertos en física y en química, de hecho son profesiones ya suficientemente complejas como para meterse ahí, pero lógicamente atender a unas bases es importante. Muy bien. Ajá, tenemos otra. ¿Consideras que la fisioterapia ha llegado a un límite o todavía tiene mucho campo por abarcar? No, para nada. O sea, la fisioterapia, de hecho, yo diría que acaba de nacer. Lo único que sí que remarcaría es que no creo que sea una profesión que vaya a tener techo. Para mí la fisioterapia no tiene límites, pero sí que creo que es fundamental que vaya acogida de la mano de la ciencia y de la evidencia científica. Y eso me parece crucial. Y a día de hoy, aunque tenemos mucha cantidad de evidencia, sigue siendo muy poca porque realmente nos da poca información, y por eso también el resaltar el tema del pensamiento crítico de cara a trabajar con evidencia. Pero por supuesto tiene mucho que crecer todavía la fisioterapia. Muy bien. ¿Y cómo distinguimos una línea de lo que hace un fisioterapeuta o lo que debe de saber un fisioterapeuta si llegara al intrusismo en otras áreas? ¿Cómo saber Repite, hasta repite dónde? que no se ha cortado un poquito, no te he escuchado bien. Seguro. ¿Cómo distinguir la línea entre lo que un fisioterapeuta debe conocer, saber y manejar sin llegar al intrusismo en otras áreas? ¿Cómo hacemos esa línea para delimitar? A ver, yo creo que ahí tenemos dos aspectos importantes. Uno es el aspecto legal, ¿no? Por ejemplo, aquí en España está más que reconocido que dentro del sistema musculoesquelético todo lo que tenga que ver con patología es propiedad o forma parte o es competencia, mejor dicho, del fisioterapeuta. Y luego está la parte más crítica, que es lo que comentaba antes. Yo creo que cada uno, como profesional de la salud, debe ser muy honesto consigo mismo y aceptar muy bien cuáles son sus limitaciones de cara al trato del paciente. Al final, en teoría, todo profesional de la salud tiene un objetivo en común, y es que su paciente mejore. Por lo tanto, si yo soy honesto conmigo mismo y creo que no llego a ser competente para ayudar a mi paciente, pues debo derivar a otro profesional. Y yo creo que eso es fundamental y es un trabajo de insight, ¿no? De autocrítica personal. Estoy de acuerdo contigo. Ahora una pregunta. ¿Consideras que existe algún tratamiento o método mágico dentro de la fisioterapia? Para nada. O sea, no hay tratamientos iguales para todos. Es algo que a través de las redes yo creo que tratamos de transmitir muchos divulgadores, con el que no tratamos patologías y tratamos personas. Y cada persona es un mundo. Por lo tanto, no existen dos tratamientos iguales y por lo tanto no existen tratamientos mágicos. Obviamente es lo cómodo de cara a nosotros como profesionales quedarnos con relaciones lineales de, pues si tengo este problema, tengo esta herramienta, y si tengo siempre este problema, hago siempre esa herramienta. Pero como decía antes, si yo soy autocrítico y juzgo, entre comillas, todo lo que voy haciendo, me daré cuenta de que no siempre por utilizar una herramienta en un problema, ese problema mejora siempre. Y eso explica que cada problema es diferente. Y de ahí también, y ligándolo al tema principal, el tema de conocer las bases y los mecanismos. No tiene sentido que si yo tengo un dolor lumbar, crea siempre que con una herramienta X ese dolor lumbar va a mejorar. Primero deberé conocer o buscar una hipótesis que me justifique de dónde viene ese dolor lumbar. Y cuando tenga una fuente localizada, un factor que crea que es jerárquicamente importante en ese paciente, abordarlo con las herramientas que yo considere. Pero lo importante es la valoración y el tratar de conocer lo que subyace, ¿no?, a ese dolor o a ese problema de mi paciente.
Mira, por acá en la casilla de preguntas tenemos algunas preguntas. Te voy a colocar en pantalla. Para Josevi, ¿hay algún traductor presente en su día a día o le facilitan cursos de chino? Sí, no, tenemos traductor. Aprender chino es una locura, es un idioma muy complejo. O sea, al final, por el día a día, yo ya me manejo, pues decir buenos días, hola, números, cosas como si te duele, cosas así, las acabas aprendiendo, pero el chino es muy complicado, entonces vamos con traductor. También es verdad que tenemos la suerte de que en el equipo hay 4 jugadores que juegan aquí en España, entonces como llevan unos años aquí, han ido aprendiendo castellano y también me sirven a mí de traductores. Entonces, igual cuando vienen los jugadores a tratarse, pues yo engancho a algún jugador que hable castellano y me hace de traductor. Buenísimo. Tenemos otra pregunta. Ya la coloco en pantalla. ¿El puesto laboral de un fisio depende de que echen al entrenador o es independiente? Yo creo que hay casos de los dos tipos. Hay veces donde el entrenador lleva su cuerpo técnico, ¿no? Y dentro de ese cuerpo técnico puede entrar el preparador, un segundo entrenador, un analista, un fisioterapeuta en ocasiones, y muchas veces el staff sanitario forma parte del club, y aunque el entrenador no esté, el staff se sigue manteniendo en el club. Yo creo que hay de los dos tipos. En mi caso personal, yo voy más ligado al entrenador y lo lógico es que cuando el entrenador finalice la etapa, yo la finalice con él. Ok. Voy a colocar otra en pantalla. ¿Qué aspectos de la psicología te parecen importantes en la práctica fisioterapéutica? Yo no haría la pregunta así, es decir, la psicología lógicamente es muy importante, pero no tenemos que jugar tampoco a ser psicólogos. La historia aquí es que hay muchos aspectos dentro de la rama psicosocial, ¿no? Como las creencias del paciente, las expectativas del paciente, que debemos aprender a gestionar. Entonces, hay muchas cosas que estamos llevando a nuestro terreno, como la alianza terapéutica, la mejora de la comunicación, pero son herramientas más que pautas de la profesión en sí que van a mejorar nuestro trato o nuestro manejo con el paciente. Pero es importante que entendamos que no debemos empezar ahora a jugar a ser psicólogos. Ahí están dentro del razonamiento clínico las yellow flags y dentro de esas yellow flags, si creemos que hay un trastorno psicológico que debemos derivar, se tiene que derivar. Entonces es importante eso. Hay cosas de la psicología, aspectos de la psicología que debemos conocer, pero eso no significa que debamos de jugar a ser psicólogos. Es muy cierto. ¿Crees que el cambio de cultura importa en el tratamiento? Sí, muchísimo. Muchísimo, y aunque es algo que yo ya conocía de haber leído a nivel de ciencia, ¿no? Porque ya hay algunos estudios con respecto al dolor que avalan esto, ahora que he tenido la suerte de experimentarlo, lo he podido ver en primera persona. Y por supuesto, la concepción de lo que es el dolor, de lo que es la supervivencia, de lo que es el día a día de una cultura, hace que cambie mucho cómo esa persona asimila la experiencia de dolor. Por ejemplo, ahora hace nada he subido un podcast hablando de las ventosas y es el claro ejemplo. Allí, como hay muchos profesionales que trabajan bajo la medicina tradicional china, está muy expandido el uso de las ventosas, pero a un nivel muy agresivo. Y mucha gente asume que ese tratamiento agresivo es beneficioso para él y a nivel de expectativas seguramente y a nivel cultural hará que ese tratamiento acabe siendo beneficioso para él. Por lo tanto, un tratamiento que aquí veríamos seguramente como una salvajada, allí lo pueden ver como algo totalmente normal y es un aspecto puramente cultural. Okay. Esta viene por parte de uno de los integrantes del equipo. Dinos algo en chino. Mira, Hao es bueno o bien, o hola también, lo utilizan luego Tagma. Este duele, eso lo digo muchísimo, porque es la única pregunta que tengo para saber cómo están los jugadores. Entonces, Tagma es como te duele, estás bien.
Ok, Y Face and How es como muy bien. ok. Cuéntanos un poco cómo fue esa primera interacción, la primera vez que estuviste con estos jugadores de este equipo. Muy progresiva. La verdad es que ha sido muy progresiva por lo que comento. Al final, por el tema cultural, tienen metodologías muy diferentes a las nuestras. Entonces, hubo un trabajo muy progresivo de conocer cómo trabajan allí, de ver qué puntos en común teníamos y, por ejemplo, a nivel médico no tiene nada que ver cómo trabajábamos al principio a cómo trabajábamos al final. Por ejemplo, cuando yo empecé, los jugadores decidían a qué profesional iban, si venían a mí como fisio o si iban al médico a tratarse con medicina tradicional china y no había prácticamente comunicación entre nosotros, de tal forma que había veces que un jugador llegaba lesionado o que no podía entrenar y ni el entrenador ni yo éramos conscientes de eso. Eso a medida de mejorar la comunicación, de ir trabajando en conjunto, de ir compartiendo ideas, mejoró y a día de hoy tenemos un sitio de trabajo en común, nos comunicamos constantemente y trabajamos en equipo, que al final es lo importante en estos ámbitos. Claro. Bueno, ya que no tenemos otra pregunta por acá, nosotros queríamos preguntarte si tuvieras que hacer un top 3 de tus mejores podcasts, ¿cuál sería ese orden? Uf, no sabría decirte, ¿eh? Yo creo que al final con todos estoy muy contento. O sea, lo he dicho muchas veces, la finalidad de esos podcasts no es otra más que aportar y ayudar en base a lo que yo he leído o mis experiencias. Por lo tanto, en función de cuál sea tu contexto, pues seguramente o sea, algunos te serán de mayor utilidad que, que otros. Entonces, en ese sentido, yo el top 3 lo haría en función de a la mayor gente que haya ayudado. Si pudiese hacer una encuesta de, oye, ¿cuáles son los 3 podcasts que más han ayudado? Pues esos 3 serían los que elegiría. Qué bueno, me gustó mucho tu respuesta. Mira, aquí nos surgió otra pregunta, te la voy a colocar en pantalla. Bueno, no aparece, pero la pregunta dice, ¿cómo se siente ser parte del equipo que eres formación? Ahora sí apareció. De Aarón, ¿eh? ¿Cómo no? Nada, yo estoy muy encantado. O sea, son un equipo con el que tengo la suerte de trabajar desde el principio y me siento muy afortunado, principalmente porque entienden la fisioterapia como la entiendo yo y al margen de que sean una empresa y como tal tengan que buscar un beneficio, la profesión al beneficio y para mí eso es primordial y mientras siga siendo así, yo encantado de trabajar con ellos y me sentiré súper a gusto. Muy bien. Se está pegando un poquito el audio, pero bueno, te voy a colocar la otra pregunta en pantalla que tenemos acá. ¿Qué preguntas me puedo hacer para saber si me estoy alejando de las bases de la ciencia? Yo no te diría que qué preguntas te puedes hacer. Yo te diría que te preguntes si lo que estás haciendo es lo mejor de cara a tu paciente y que seas muy crítico con todo lo que hagas. Es un poco lo que desde el razonamiento clínico perdón, se explica con lo de tratar de desmentir mis hipótesis. Es decir, por el sesgo de confirmación, yo cuando tenga un paciente delante, voy a hacer una hipótesis diagnóstico, ¿no? Pues mira, me viene un dolor, o sea, un paciente con dolor de la planta del pie y yo creo que tiene una fascitis. Por sesgo de confirmación y por ego, yo voy a tratar de darme la razón. Entonces, yo voy a tratar de ver esa fascitis en todos los sitios. Pues lo que tengo que tratar de hacer es ser muy crítico conmigo y buscar de llevarme la contraria de cara a no hacer solo lo que me dé la razón y buscar otros tipos de test, otro tipo de valoraciones con eso, con la iniciativa o el pensamiento de ser críticos de cara a que veamos que no siempre vamos a tener la razón y no siempre lo vamos a saber todo y no pasa absolutamente nada porque ese sentimiento de, ok, pues igual no sé por dónde van los tiros completamente o al 100%, va a ser lo que te va a empujar a mejorar, a que luego te vayas a casa y sigas estudiando, a que preguntes a otros compañeros y en definitiva a que crezcas. Muchas gracias. Esa respuesta vino acompañada de un gran consejo.
Eh, bueno, sabes que a nosotros en Fisiocon nos gustan muchísimo los emprendimientos. Entonces, queremos hacerte una pregunta de parte de todo el equipo y es que nos cuentes un poco acerca de Millennials Physio. ¿Qué es este emprendimiento y qué te dio ese paso para llevar a cabo? Nada, mi época en redes sociales ha tenido muchas etapas. Obviamente en sus inicios, como yo tenía una clínica privada, obviamente yo tenía en mente a medio largo plazo monetizar esto de alguna forma. Entonces era como voy a crear una comunidad en la que me sienta identificado y reúna a mucha gente de cara a lo que pueda pasar en un futuro. ¿Qué pasa? Que a medida que yo he ido creciendo, he ido conociendo a mucha gente, he visto el ambiente tan sano que se mueve por aquí, he conocido a muchísima gente que me aporta muy en el día a día y he tenido la suerte de encontrar trabajos y demás que me han quitado esa necesidad de monetizar. Yo no me planteo ahora la marca Millennial Physio como una marca de emprendimiento de la que aprovecharme, sino como la creación de una comunidad donde todos podamos aportar, todos dispongan de herramientas o de conocimiento, por así decirlo, del que servirse y aportar a la profesión. Muy bien. Mira, por último, antes de irnos, quiero presentarte a nuestro amigo fisioterapeuta. Lo voy a buscar acá, lo voy a colocar en pantalla. Nuestro amigo se llama Fisiotito. Él es un Perfecto. fisioterapeuta que le gusta mantenerse informado, le gusta ser curioso, le gusta investigar muchísimo, hace todo lo posible para llevarse bien con sus pacientes, pero además es demasiado sociable y siempre busca ser amigos fisios. Entonces, él dijo que quería ser tu amigo y por eso ha preparado una pregunta para ti. Perfecto. Yo encantado. ¿Cuál es ese miedo irracional que tiene Josebi? Miedo irracional con respecto a ¿qué? ¿A la vida en general Sí, a o la al vida en general. paciente? No, ¿qué miedos tiene Josebi? No sabría decirte un miedo. Mira, un miedo general, yo creo que por mi forma de ser es que me falte alguien de mi círculo cercano, ya sea amigos cercanos o sobre todo familia o pareja. Si vamos a hablar de miedo general de la vida, yo creo que fundamentalmente sería ese, porque al final yo siempre digo que si soy lo que soy es gracias en parte al círculo que me rodea y que me quiere, ¿no? Por así decirlo. Entonces ese sería un buen miedo. Buenísimo. Una última pregunta, también de parte de Fisiotito. ¿Tú recomendarías un curso en el cual el ponente sea Aarón Pérez? Por supuesto, Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Es por Es una de eso, las personas a las que he tenido la suerte, como decía, de conocer por aquí y yo creo que es una persona que reúne los valores con los que yo me identifico y que comentaba anteriormente de fomentar el, el crecimiento de la profesión sobre el beneficio personal, que yo creo que es lo que más necesita hoy en día nuestra profesión, porque al final es una profesión que por historia y por contexto, lógicamente, ha ido hacia caminos muy egoístas, ¿no? Y hacia caminos donde no se ha trabajado esa unión de grupo o esa creación de redes o de sentimiento de grupo, que yo creo que es súper importante. Y como yo me siento muy identificado con él y comparto sus valores, por supuesto que lo recomendaría. qué bueno, Fisiotito manda a decir que le caes muy bien y que tiene la misma opinión que tú. Es por eso Fenomenal. que Fisiotito decidió hacer una promoción para las personas que nos están sintonizando en este momento en el live. Y es que aquellos que todavía no se hayan inscrito en el curso con el fisioterapeuta Aaron Pérez de la semana que viene, pero quieran hacerlo, pueden optar por esta promoción, siguiendo unos simples pasos, que es colocar Fisiotito en los comentarios de acá del live, tomarle un capture y colocarlo en el formulario de inscripción que se encuentra en nuestra biografía. Súper fácil, ¿verdad? Que me saquen guapo y ya está.
Buenísimo. Bueno, Josevi, de verdad estamos muy agradecidos contigo. Nos gustó muchísimo tenerte el día de hoy acá y que bueno, que hayas Nada, respondido gracias, todas las preguntas que tenemos para ti. gracias a vosotros por la invitación y un placer. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo gigante de aquí a allá y esperamos vernos pronto. Seguro que sí. Otro para vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien. Una vez finalizada, solamente quiero recordarles que al final de este live, Fisiotito va a dar su segunda sorpresa. Entonces, no se vayan a salir. Vamos a hacer invitación a nuestro segundo ponente del día de hoy, que es también nuestro ponente del curso de la semana que viene. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me veo? No. Sí, ya, mándalo de nuevo. Ok. Bueno, para quienes no conocen, no tienen el placer de conocerlo, él es licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un certificado en entrenamiento deportivo por Exos, tiene un diplomado de terapia manual por la Academia Venezolana de Terapia Manual, un diplomado de fisiología del ejercicio de la Fundación Sobesi, es docente universitario de la UCB, fisioterapeuta de la primera división masculina del Caracas Fútbol Club y coordinador del departamento de fisioterapia. También es el representante de Quieres Formación en Sudamérica. Hola. Ahora sí. Se lograron los objetivos. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, aunque este no sea nuestro canal, bienvenidos a Live Contigo. Okay. Después de tanto tiempo, después de 20.000 intentos. Pero se logró, que es lo importante. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacerte una vez más la pregunta, que va de la siguiente manera. Después de haber conversado con Josevi, desde tu experiencia, ¿qué te motivó a ti a escoger este tema? Bueno, este tema para mí es importantísimo. Importante desde muchos puntos de vista porque lo dije como 5 veces, pero se cayó. Pero es que la fisioterapia es una carrera de la salud que necesita de las ciencias básicas para poder entenderla bien. Yo creo que en la universidad uno aprende un poquito de ellas, ¿sí? Pero al final no son todas, no te las pueden enseñar todas. No te pueden enseñar todas y hasta que tú por ti mismo no te dedicas a buscarle ese sentido, esa ciencia a la profesión, pues no vas a lograr ver lo bonito de la carrera. Y eso para mí es algo imprescindible y por eso sentí que era el tema por el que tenemos que hablar. Muy bien. Además de las ciencias que nombró Josevi, como anatomía, fisiología, habló las que se encuentran fuera de la salud, nombró la física, la química. ¿Consideras que a esa lista se le pueden agregar otras o estás de acuerdo con él? Bueno, yo lo he dicho bastantes veces, creo que para mí son las 7 esferas del dragón. Sonará algo nerd, pero las esferas del dragón, Dragon Ball enseña muchas cosas. Y dentro de ellas, bueno, lo que es la fisiología, para mí es algo esencial. Aprender un poco de bioquímica sería bueno, pero dentro de todo lo que es fisiología, me parece la más crítica de todas. Y fisiología aplicada también al ejercicio, no solamente la fisiología normal. Estamos hablando de que la fisiología tiene diferentes aspectos, como puede ser desde la parte de fisiología del ejercicio hasta la neurofisiología. Para mí, esas son las claves y eso es lo que hay que tener en mente. Ok, muy bien. El resto de las esferas las estás preparando para el curso con, ¿verdad? El resto de las esferas y eso va 100%. O sea, el curso va a estar lleno de cosas, de todo un poco, porque si quieres conocer el deporte, una de las claves es que para trabajar en deporte tienes que saber un poco de todas las áreas. No significa que te vas a dedicar a todas las áreas, pero sí tienes que saber cómo se relacionan todas las áreas en un deportista. Y eso es algo complejo, eso es algo que tienes que internalizar mucho. Josevi lo nombró bastante, y es que hay que ser muy crítico para saber hasta dónde puedes llegar y cuáles son tus labores dentro de un equipo de fútbol. Entonces, eso lo vamos a hablar indiscutiblemente en el curso y muchas cosas más también. Bueno, creo que es importante mencionarle a esas personas que nos están viendo en este momento
que si están sintonizándonos, están interesados en el curso contigo la semana que viene, pero aún no se han inscrito, pueden optar por la promoción que les trae Fisiotito. Entonces, los pasos que deben a seguir es escribir en los comentarios Fisiotito, tomarle un capture, dirigirse a nuestra biografía, al formulario de inscripción y subir este capture. Entonces, las personas que hagan estos pasos pueden contar con un 25% de descuento en el precio individual. Momento de publicidad. Publicidad. Bueno, Aarón, hablando de estas ciencias y las esferas, si tuvieras que escoger entre fisiología del ejercicio, neurofisiología y biomecánica, ¿con cuál te quedarías y por qué? Uy, esa es una pregunta compleja. Una pregunta compleja. Si tuviese que escoger una sola de la fisiología, para mí creo que indudablemente me quedaría con fisiología del ejercicio. Y te voy a decir por qué. Porque más que, no quiero decir que las otras no son indispensables, pero fisiología del ejercicio se puede aplicar en muchas cosas y tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. Entonces, me parece que abarca más áreas que solamente una. Cuando tú hablas de fisiología del ejercicio, estás hablando tanto de la fisiología muscular, como la fisiología cardiovascular, como la fisiología respiratoria, y cómo intervienen todos ellos, o cómo cambian, se alteran, cuando haces ejercicio. Y es muy importante tenerse en cuenta porque la fisiología del ejercicio no, o sea, el cuerpo no se comporta igual cuando hace ejercicio a cuando no estás haciendo ejercicio. Porque los médicos, por ejemplo, pueden saber mucho de fisiología y ellos se dedican bastante a eso. Pero cuando ya hablas de fisiología del ejercicio, estás hablando de un poco de alteraciones que bueno, no toda la mayoría de los profesionales manejan. Y eso es importante reconocerlo. Es algo difícil de manejar, es algo bastante complejo y no se le debe menospreciar. Y si tuvieras que convertirlo en un top 3, ¿cuál sería tu número 2? El número 2, de entre esos tres. Bueno, eso sería fisiología del ejercicio, la fisiología de la neurofisiología y de último la biomecánica. Ok, muy bien. A ver, ¿cuáles de estas ciencias de las que hemos hablado a lo largo de los 2 live te hubiese gustado estudiar en la universidad? Repite, por favor, que no escuche bien. ¿Cuáles de estas ciencias que hemos hablado, tanto en el primero como en este live, te hubiese gustado estudiar mientras estuviste en la universidad? En la universidad me hubiese gustado ver bioquímica. Creo que bioquímica es una de las que me hubiese gustado ver en la universidad. Porque para nadie es un secreto que estudiar bioquímica solo es complicado. Muy complicado, complicadísimo. O sea, eso no tiene, o sea, es muy difícil, es muy difícil. No tengo palabras para explicar lo difícil que es ponerte tú a leer un libro de bioquímica y tratar de pegar una cosa con la otra. ¿Hay otra que quiera sumar a esta lista? Bueno, más que todo lo que es Jojo Sevi, dentro de lo que es Jojo Sevi, a mí me pareció bastante interesante lo que él dice de la filosofía. La filosofía es algo que te hace reflexionar, te hace pensar, y bueno, si hablamos de razonamiento clínico y lo que es ser crítico, porque hoy en día hay mucha información y para ser crítico hay que tener una introspección bastante compleja, donde tienes que ser honesto contigo mismo y saber hasta dónde puedes ir, hasta dónde sabes, y tener idea que hay cosas muy complejas que uno no llega a saber. Entonces, eso para mí puede ser una de las que metería en la lista. Muy bien. A ver, ¿qué consejos podrías darle a los estudiantes en este momento o a los oficios en general para regresar a estas bases de la ciencia? Mira, importante. Sabes que hoy en día uno ve muchos cursos de lo que son métodos. Métodos de X. Cualquier método, cualquier técnica, donde muchas veces no prestamos atención o no nos hacemos la base científica que debería ser. José explicó, por decirte un ejemplo, fue el cupping. El cupping es algo que es muy cultural, no tiene base científica, aunque
que no tenga base científica no significa que no tenga algún efecto. Puede ser que nuestro conocimiento todavía no ha llegado hasta ese punto, pero dentro de todo hay que tratar de que todo lo que hagamos en el cuerpo tenga una cierta base, ¿sí? No es solamente tocar a una persona, no es solamente mandarle a hacer 3 repeticiones o 10 repeticiones, no es ponerla a correr, es tener idea que eso es un estímulo y que nosotros somos parte de la biología y como cuerpo biológico respondemos a cualquier estímulo que nos den y eso es importante. Entonces, para mí, como te digo, hay que saber, hay que tener las bases para tú dar el estímulo correcto. Si tú no tienes las bases y no sabes cómo funciona el cuerpo, si tú das un estímulo que no es el adecuado, pues no vas a llegar a lo que quieres. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta, pero va por parte del equipo de Fisiocom. No es tan relacionado al tema. Y es que, ¿cuál área de la fisioterapia, distinta a la deportiva, ya que te dedicas al fútbol, te hubiese gustado ejercer? Bueno, si le soy honesto, yo no pensaba ser fisioterapeuta en el deporte, o sea, ni dedicarme al deporte. No era algo porque me gustaba, porque decía que todo el mundo se iba por esta área y que el deporte es puro nebuleo, puras cosas no sé, de moda. Entonces, nada, en verdad lo que a mí me gustaba y me apasionaba bastante, me sigue gustando, aunque no la hago, no la ejerzo, es la fisioterapia respiratoria. Me parece de las fisioterapias más complejas, bastante interesante, y todo lo que es cuidados intensivos es algo de otro nivel. En verdad, si alguien tiene que saber bastante, es alguien que se dedica, o un profesional que se dedica al área de terapia intensiva. O sea, es una área bastante delicada y bastante interesante. Para mí, creo que esa sería el área. Ok. Y bueno, si te gustaba la respiratoria, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo actualmente eres el coordinador del departamento de fisioterapia del Caracas Fútbol Club? Mira, yo me da risa esto porque esta historia es bastante curiosa. Yo iba a la Floresta, me acuerdo con John y Jenny, aquí en Caracas, Venezuela, una clínica bastante reconocida, la Floresta. A mí me gustaba, yo hice pasantías ahí, me gustó bastante el trabajo ahí. Es más, yo después de graduado seguía yendo porque me gustaba. Y me acuerdo que había un doctor que se llamaba el doctor Fragachán. Y siempre le decía, y que mira, yo me voy a quedar trabajando todo el tiempo contigo. Entonces, dentro de todo, una profesora en la universidad, cuando yo me gradúo, yo le digo que me dé un consejo. Y el consejo que me da es que si tú te estás graduando y hay un área que no conoces, pues busca trabajar en esa área. Porque entre más te dediques tú a un área que no conoces, más tienes que estudiar al respecto. En cambio, si te vas a un área donde tú dominas bastante, pues todo se va a hacer muy sencillo. Y yo dije, bueno, no me avergüenza decirlo, pero yo me gradué de fisioterapeuta y no sabía tratar un esguince de tobillo. ¿Sabes? Era como que, Dios, ¿cómo no sabes tratar un esguince de tobillo? Eres un fisioterapeuta. Cada vez que conoces a alguien, lo primero que te dice es que se dobló el tobillo, o que se cayó, o que, no sé, cualquier cosa, y a mí me da pena. Entonces dije, bueno, voy a hacer unas pasantías en deporte porque tengo que aprender a tratar un esguince de tobillo. Y bueno, fui al Caracas, empecé pidiendo unas pasantías, en ese momento había una vacante, y me dijeron como que, bueno, si quieres venir, tienes el chance de entrar, si quieres trabajar con el equipo femenino. Y yo, bueno, pero estoy asustado, yo no sé. Y me dijeron, no, vente para acá que aquí vas a aprender. Ah, bueno, sí, no. Fui y efectivamente me puse a estudiar como loco, todo era demasiado aprendizaje porque no sabía nada. Y bueno, me emocioné bastante, empecé a trabajar o sea, no estaba trabajando con la primera división, pero estaba yendo todos los días con primera división. Yo trabajaba en la tarde en el equipo y me iba todas las mañanas a trabajar con el equipo de la primera división y bueno, después en la tarde a trabajar con mi equipo. Y así me quedé por bastante rato, casi todo el año. Y al final de todo el año, ahí creé Fisiofuerza, por cierto. Creé Fisiofuerza cuando empecé ahí. Y Fisiofuerza era mi método de expresar lo que yo estudiaba. Entonces, cuando estudiaba algo, lo ponía en Fisiofuerza. Cuando hacía algo, lo ponía en Fisiofuerza. Y así reforzaba todo. Después de un año trabajando, fue cuando Chita, hay una vacante en primera división, y el director técnico, que era Chita, me llama y me dice como que, mira, quiero que trabajes con nosotros, y así fue que llegué.
sea, más que todo fue estar en el equipo en el momento y el tiempo exacto que necesitaba. Qué bueno. Bastante inspiradora tu historia, de verdad. Oye, es bastante largo. Pero muy buena. Créeme que a más de uno le va a servir escuchar esta historia. Y bueno, como no tenemos preguntas en el sticker, o no sé si Yo no tú sé cómo tienes... poner eso. No importa, no importa. Nosotros sí tenemos Ajá. una preparada. De hecho, no somos exactamente nosotros, sino nuestro amigo Fisiotito. Ok, bebé. Bien. Como le conté a Josebi, Fisiotito es una persona conversadora. Es un fisioterapeuta que le gusta superarse a sí mismo, pero también le Ok, gusta ser amigos. Y bueno, se ok. hizo muy amigo de Josebi, tienen opiniones muy similares y ahora quiere reforzar la amistad contigo porque, bueno, dice que ya te conoce. Ok, Entonces, él preparó una pregunta para ti y es, dale. ¿qué mañas o qué manías tiene Aarón Pérez en su rutina? Ok, te voy a decir una que creo que es un secreto. Nunca se lo he dicho a nadie. Es primera vez que lo voy a decir públicamente y es algo curioso. Yo no puedo estudiar sin medias. O sea, yo no puedo leer si no tengo medias, pues. No sé por qué. O sea, yo cada vez que me siento a estudiar, cada vez que quiero hacer algo en la computadora, si no tengo las medias, me da demasiado frío en los pies, me siento incómodo y no hago nada. Cuando tengo las medias hago todo bien, pero cuando no, pero en verdad, te lo juro, no puedo hacer nada sin las medias puestas cuando estudio. No sé por qué, no me preguntes. Ok. No, yo no pregunto, pero Fisiotito sí dice que si tienes alguna otra, ya que acabas de hacer una gran revelación para todos. Eh, bueno, otra maña, no sé, soy como que algo picky, no sé, me gusta que las cosas salgan bien. Por ahí me lo han dicho bastante la gente del curso, cuando hacemos las cosas, pues me lo han dicho bastantes veces. Y mira, aquí tenemos una pregunta. Sí, eso te iba a decir. Antes de seguir con Fisiotito, un artículo o bibliografía de tiempos biológicos de recuperación de tejido. Mira, hay un libro que a mí me gusta bastante, que es el de el Brothman, ¿sí? Ese, si no me recuerdo, es de Rehabilitación Ortopédica de Brothman. Ajá. Y es brutal, este libro es muy bueno, te dice los tiempos de recuperación de todos los tejidos y especialmente tiene un apartado de ligamento cruzado anterior, que para mí eso es algo del día a día, algo bastante interesante y muy complejo ese apartado. Tenemos otra pregunta de una de nuestras Ajá. integrantes del equipo. Pregunta que sí, Okay. algo aquí, solo un poco. Solo un poquito. Ay. Bueno, creo que ha llegado el momento más esperado para las personas que nos están escuchando desde el primer momento. Ok, Y es que Fisiotito va a revelar su segunda sorpresa. ok, Me gustó tanto tu respuesta que decidió que sí, sí la va a revelar. Entonces, ok. la sorpresa es que esta noche vamos a sortear un cupo para el curso contigo de la semana que viene. El curso Ok, qué va a bien. estar disponible desde el día de hoy hasta el viernes en la mañana, que se va a hacer el sorteo por un Instagram Live. Ok, Entonces, qué bien. Aplausos para Fisiotito. Bien. Vamos, Fisiotito, muchachos. para recordar, su primera sorpresa es para las personas que se encuentran en este momento en el live, quieren participar, pero todavía no se han inscrito, es que pueden escribir en los comentarios Fisiotito, tomarle un capture de pantalla, se dirige a la biografía de nuestra cuenta de Fisiocom, ingresa el formulario y sube el capture. Esta promoción, este beneficio es para un 25% de descuento de inscripción. Entonces, Bastante. es un Le mando fisioterapeuta. un saludo a mi pana Sergio, que está por ahí. Sergio, el mejor nutricionista de todos. Increíble. Hola Raimel, con respecto a tu pregunta, puedes dirigirte a nuestro perfil fisio.com y el link que encontrarás ahí vas a obtener todas las respuestas que tengas referentes al curso.
bueno, que no se vayan a perder esta oportunidad, esta ganga. Buenísimo. Bueno, Aaron, creo que sin más preguntas por acá, no queda más nada que darte las gracias. ¿Okay? Decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento que se preparen para tu curso porque se revelarán las otras esferas de dragón. Qué bien, así es, así es. Hay que, bueno, los que se vayan a participar espero que se apuren también porque el curso, si no me equivoco, las fechas de que se termina, la fecha para inscribirse se termina el viernes. Entonces tienen hasta el viernes todos para inscribirse. Es un curso bastante complejo, bueno, completo, no complejo, donde vamos a hablar sobre fisioterapia deportiva y todas las estrategias de recuperación, todo lo que significa una lesión, cómo se dan las lesiones, teniendo en cuenta que las lesiones son multifactoriales, la fatiga es multifactorial, y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta al tratar a un paciente. Entonces, nada, espero verlos ahí, que se conecten la mayoría, y sé que vamos a pasar un rato bastante interesante. Seguro que sí. Y bueno, recordar que este curso se encuentra avalado por la Federación Venezolana de Fisioterapeutas. Entonces, Sí. sin más nada que agregar, muchísimas gracias Bueno, por tu tiempo, por tu dedicación y por siempre unirte a nosotros a pensar en grande. gracias, nos vemos.